Un cordial saludo y bienvenida al programa Fronteras de la Ciencia. Esta es una misión especial para conmemorar el Día de la Mujer con la misión Mujeres sin Fronteras. Para ello hemos invitado a Lina Caballero. Ella es bióloga, líder del movimiento Partnering Science Colombia, líder de Women Editors in Latin America y equipo STEM Sin Fronteras Colombia. Actualmente es profesora de la Universidad Nacional, sede de La Paz. Su formación, como les mencioné, pues es también de máster y PhD. Para conversar sobre si es verdad que las mujeres no tenemos fronteras, damos una bienvenida a Lina. Lina, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias a Erika Grosavia por la invitación. Para mí pues es muy agradable compartir este tema porque de hecho desde el año pasado nos hemos venido acercando en encuentros con investigadoras de Agrosavia y pues sin duda hablar sobre mujeres que no tenemos fronteras es hablar en realidad de las mujeres desde cualquier disciplina, ¿no? Desde la parte social, desde la parte misma de los roles del cuidado y pues desde la academia. Entonces, pues mil gracias por la invitación. Bueno, gracias, Lina. Mi nombre es Erika Wagner, soy investigadora de Agrosavia y hago parte de un grupo de mujeres que inició hace un año y precisamente como lo mencioné Lina, de este encuentro que tuvimos en la conmemoración del Día de la Mujer. En este grupo nosotros queremos indagarnos no solo hacia adentro de la corporación, sino también hacia afuera y para eso iniciaremos preguntándole a Lina. Se viene hablando que es necesario dar visibilidad, empoderar, realizar acciones afirmativas hacia las mujeres en la investigación. Conocemos de antemano que las cifras de su representación de la mujer son interesantes desde la publicación científica, la participación en posiciones de liderazgo, en comités evaluadores, acceso a la educación y la deserción académica. ¿Qué es lo que se enmascara en el ámbito científico que hace que las brechas de género se mantengan e incluso se fortalezcan? Sí, pues en realidad las brechas se mantienen en la academia, en la ciencia, porque es un reflejo de lo que está aconteciendo en la sociedad, las barreras que ocurren tanto a nivel de participación de mujeres en cuerpos directivos de las universidades, en revistas editoriales, en publicación científica, a la final están mostrando los sesgos que ocurren en la sociedad. Y pues claro, es necesario hablar sobre esa subrepresentación porque generalmente la academia y la ciencia históricamente pues ha sido un lugar, un espacio masculinizado en el que las mujeres comenzaron su participación hace recientes años. En realidad siempre estaba más enfocado hacia la mujer a trabajos de roles del cuidado, era menor el ingreso de las mujeres a las universidades. Entonces, digamos que históricamente esa subrepresentación se sigue manteniendo y a pesar de que hay mejoras e incluso los datos muestran que a nivel mundial e incluso a nivel latinoamericano el ingreso de mujeres a universidad, incluso en algunas ciencias como es biología, como es medicina, está aumentando. En realidad el problema sigue siendo es que no hay estrategias, no hay políticas institucionales o de los gobiernos para que se mantengan en la carrera, digamos, en condiciones de que puedan continuar en el progreso. Entonces, hablar de esas cifras es supremamente importante, especialmente en países como el nuestro, donde esos datos no están disponibles. Y es precisamente ahí donde estamos comenzando a trabajar desde el movimiento Partnering Science e incluso acá desde la Universidad Nacional, porque es la idea de que ya sabemos a nivel mundial por estudios de la UNESCO, por estudios europeos, que existe esa subrepresentación en los campos científicos, ¿no? En la participación. Pero en Colombia, desafortunadamente, esos datos no existen, no están disponibles, a pesar de que el Ministerio de Ciencias o algunas bases de datos del Observatorio de Ciencia y Tecnología tienen disponibles los datos, no existen los informes, no existen como los mecanismos por los cuales se puedan ver dónde existe la subrepresentación. El diagnóstico, como necesitamos tener ese diagnóstico, pero vemos que pues la voluntad de hacer el diagnóstico es complicada, ¿no? Ustedes hicieron un esfuerzo grandísimo y, en esa búsqueda de información y estamos logrando una participación también en entender esas cifras, un esfuerzo que hicimos también aquí internamente para que esas respuestas fueran muchísimas más y es difícil lograrlo a pesar de los esfuerzos de divulgación para que se tenga información, resulta complejo, ¿no? Es bien complicado. Sí, creo que es como un poco esa falta de incluso inversión en ciertos temas, ¿no? Entonces, pues en nuestro país es difícil incluso encontrar, digamos, un soporte para hacer
investigación financiada en diversos temas, ¿no? Es una gran dificultad y muchas veces pues estos temas quedan relegados, ¿no? Porque se dice como, claro, necesitamos, por ejemplo, hacer ciencia básica, necesitamos comenzar a generar insumos sobre agronomía, sobre ciencias, sobre suelos, que nos faltan mucho en el país, pero muchas veces desconocemos también la importancia de quienes estamos haciendo la ciencia en el país, ¿no? Porque finalmente tener una diversidad de perspectivas, tener la visión desde diferentes personas va a hacer y enriquecer realmente la misma ciencia en el país. Entonces, cuando no entendemos quiénes son las personas que están liderando las investigaciones, quiénes somos las personas que estamos trabajando, digamos, en ciertas iniciativas o cuáles son las diferencias que existen a veces a nivel de interseccionalidad, de que hay grupos que han sido históricamente subrepresentados en la ciencia, en la academia colombiana, pues va a ser mucho más difícil avanzar en la ciencia del país, porque la diversidad de perspectivas, la diversidad de conocimientos es muy importante para la ciencia. Para hacer un zoom dentro de las tantas aristas que tiene este tema, conversemos sobre la migración de la mujer en la ciencia. Este tema de la migración puede verse desde la movilidad por cuestiones académicas, coyunturas políticas, condiciones de violencia o ubicación laboral. Y dentro de este último espectro, moverse de lo rural como mujer de ciencia, que es lo que en este momento pues estás viviendo, viniendo desde Alemania, antes en Brasil y ahora pues en el Cesar. Bajo esa perspectiva, ¿cuál crees que es la parte más difícil o el mayor reto que deben asumir las mujeres científicas e investigadoras en el contexto de la migración? Muy a propósito de nuestra misión de hoy, Mujeres sin Fronteras. Sí, pues casualmente ese tema es como muy personal, digamos que me llama mucho la atención porque yo salgo del país a realizar mi posgrado porque acabo de tener mi bebé recién graduada del pregrado y quería continuar mis estudios en la academia y pues veo dificultades para ser mamá y hacer el posgrado en Colombia debido a la falta de becas. Entonces, digamos que la migración fue en parte un proceso más obligado en mi caso. Yo quería realmente estar más con la familia, especialmente en este tiempo de recién la maternidad, pero pues digamos que vi más oportunidades en este momento en Brasil y pues ya salí a Brasil y tuve la oportunidad de ir en parte a Estados Unidos, Alemania, a formarme, pero pues nace también esa necesidad un poco siendo diáspora, ¿no? De pensar como, claro, ya logré mi formación, pero realmente me gustaría mucho retornar al país. Y como en esa misma pregunta personal de si quedarme afuera o retornar como académica, también como mujer ya con mi familia, pues empieza también esa pregunta de cuál es la situación de las mujeres de alta formación en Colombia, ¿no? De la llamada diáspora, y además, pues, cuál es la situación pensándome en volver a Colombia a trabajar, especialmente en una oferta que me aparece en la Universidad Nacional de Colombia, sede de La Paz, que se encuentra en Valledupar, en La Paz, es Cesar. Y el año pasado, entonces, en esas dudas, yo comienzo a trabajar con una investigadora que es italiana, pero trabaja en Holanda, y ella trabaja precisamente los temas de mujeres migrantes de alta formación. Y es muy interesante porque iniciamos esa exploración de datos sobre cuál es la participación o cuáles son los datos que existen realmente sobre las mujeres colombianas que estamos haciendo ciencia en el exterior, que somos muchas, y resulta que la información todavía también es muy poca, ¿no? Sobre el país también, como en temas que les comentaba antes de maternidad, de participación en universidades y en revistas, no hay datos y los pocos datos que existen en realidad me llaman la atención porque muestran, digamos, en los informes que ha habido sobre diáspora que de hecho es mayor el porcentaje de mujeres que salimos del país a hacer posgrados que la cantidad de hombres. Pero de igual forma es menor la cantidad de mujeres que retornamos al país para continuar trabajando luego de haber salido. Y eso pues deja muchas preguntas, ¿no? Porque a la final nos está indicando, por un lado, que tal vez hay condiciones diferenciales por las cuales las mujeres no volvemos al país y esto puede estar relacionado mucho a que precisamente no hay un ecosistema de trabajo en el cual sea fácil superar las barreras, digamos, de género que existen para retornar a las instituciones científicas aquí. Y por otro lado, la experiencia de volver precisamente a trabajar en región después de haber estado en el exterior, pues digamos que ya marca muchas barreras también a nivel personal. De hecho, yo pues retorno al país
y casi que retorno a conocer una parte nueva, es como un nuevo país, ¿no? Para mí que pues siempre había estudiado, vivido en Bogotá, salgo del país, retorno a región, y es darme cuenta a la final cómo uno termina siendo diáspora muchas veces, incluso en las regiones, y cómo incluso las mujeres terminamos también con muchas barreras a pesar de haber tenido alta formación. Entonces, barreras que se ven acá en la región, por ejemplo, el mismo hecho de establecer la familia, digamos en mi caso que soy madre, también comenzar a ver las posibilidades de educación, comenzar a ver, digamos que hay dinámicas de transporte, incluso acá a nivel regional, que son más complicadas, que no hay fácil acceso al transporte público, entonces vas a tener que asumir ir en servicio urbano, o muchas situaciones de seguridad, digamos, que tú tienes que enfrentarte nuevamente como a ser incluso migrante dentro de las zonas rurales. Y yo creo que esto finalmente, para cerrar, es un llamado también a la importancia de que en Colombia, con el fin de tener esos datos, comenzar a revisar políticas para ver cómo es la situación de la diáspora, tanto hombres como mujeres, géneros no binarios, para que se queden afuera o se facilite ese retorno y la manutención de esos cerebros fugados, ¿no? en el país, y crear condiciones para que incluso, y es donde más se necesita a nivel regional, las personas también que han salido puedan retornar y digamos que comenzar a trabajar en ese aspecto en las universidades y los institutos que no son en la ciudad. Es muy interesante lo que mencionas porque es un tema como circular en el sentido en que tú dices que te fuiste por las mismas razones, porque no encontrabas como ese campo. Es como que hubo como una expulsión de parte del país para decir, no, aquí no están las posibilidades, incluso siendo madre, que tenías tu círculo familiar, sino que fue más fácil para ti establecerte con tu hija, y ahora que vuelves sientes también como que no, no del todo estarías de pronto más cómoda en otro país porque hay o sea, están las condiciones de pronto más dadas para que estés con tu hija y haya más facilidades de educación para ella y bueno, entonces, bueno, es muy interesante tenerlo en cuenta porque dentro de la corporación también tenemos muchas de esas situaciones seguramente. Yo también llegué a la selva en Río Negro, bueno, y así pasa con muchas nuevas investigadores que están entrando o que vienen entrando hace mucho tiempo y pasarán en la Universidad Nacional en muchas de las sedes, seguramente. Sobre esto, y ya nos hablabas un poco del tema de cómo estamos avanzando en el diagnóstico de las brechas, pero nos quisieras contar además de Parenting Science, este análisis que se está haciendo, ¿hay algunas iniciativas adicionales de otro lado para recabar estas cifras? En realidad, yo siento que no hay realmente una iniciativa, digamos, desde las instituciones académicas o desde el Ministerio de Ciencias o desde el gobierno para comenzar realmente a generar esas cifras. Al menos no con una perspectiva de género que tenga en cuenta datos a nivel de interseccionales. Entonces, además del género, que pues siempre se habla, hay muchos datos que desconocemos y que son súper importantes. Entonces está características sociodemográficas, etnia, acá que pues se maneja, digamos, los estratos sociales, todo eso, digamos, que hace un diferencial, además del género, ¿no? Porque pues definitivamente en ciencias es diferente ser hombre, ser mujer, especialmente pues en países como Colombia, pero además hay situaciones en las que es diferente, por ejemplo, pertenecer a una etnia, es diferente ser realmente una mujer blanca en Colombia o Latinoamérica haciendo ciencia que ser una mujer negra, una mujer indígena haciendo ciencia. Y los datos, digamos, inicialmente al menos nos los muestran en Brasil, donde se ha empezado a trabajar como a nivel de estos datos a nivel interseccional. Pero a nivel de Colombia realmente yo encuentro una gran laguna, digamos, una gran falta de esos datos que no están disponibles, no los tienes. Y lo que se está tratando de hacer, digamos, desde el movimiento de Parenting Science en Colombia que lidero, es comenzar a trabajar esos datos a nivel tanto de género, pero a nivel un poco también de interseccionalidad, en este caso teniendo en cuenta roles del cuidado, ¿no? Entonces hablar de que es diferente ser mamá y hacer ciencia en Colombia. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es precisamente generar esos datos que no están disponibles por parte de las universidades, por parte del ministerio, o sea, hicimos búsqueda, no existe, entonces digamos que eso está muy, muy atrasado todavía. Y también, pues, digamos, datos de representación de mujeres, por ejemplo, en revistas científicas. ¿Cuántas biografías de mujeres colombianas científicas hay en Wikipedia?
Ese es el tipo de datos en los que vengo trabajando. Entonces se ha venido sacando como esos datos de, bueno, vamos a ver en Wikipedia cuál es la representación de mujeres científicas frente a los hombres. Y tenemos un informe que hicimos, de hecho, de Parent Science, donde trabajamos en eso y mostramos que de todas las biografías que existen del país de científicos y científicas, solo el 13% es de mujeres. Entonces, ahí ya estamos viendo como esa subrepresentación. Estoy trabajando ahorita también en datos, por ejemplo, de participación de mujeres en comités científicos de las revistas colombianas, es que participan en comités editoriales, en comités científicos, cuántas editoras jefes existen en las revistas. Y el dato sigue mostrándonos que es representatividad de mujeres en estos espacios que a la final pues es un espacio de poder, ¿no? En las revistas, ¿quién decide qué se publica? ¿Cómo se está publicando? ¿Cuáles son las temáticas? Son los editores y las editoras jefe. Y esto para mí, pues precisamente está mostrando esas barreras que existen para llegar y que son barreras que de fondo tienen que ver también con lo que venimos hablando, el tema, por ejemplo, de roles del cuidado. Es mucho más difícil para una mujer comprometerse a realizar labores extra de revisión de artículos o de organización de tiempos, cuando muchas veces está digamos, culturalmente y socialmente establecido que sea la mujer la que tenga mayor hora de dedicación, digamos, en tareas del cuidado, ¿no? Por otro lado, pues está también muchas veces todo lo que tiene que ver con sesgos implícitos, entonces que no te inviten realmente a ser parte de las revistas, de hacer par revisora, ser editora, porque existen esos sesgos implícitos y entonces no llaman sino más bien a los hombres, porque la mayoría de estos comités pues son de hombres. La preocupación no es llegar incluso a establecer en datos, solo hay 20% de mujeres en edición científica. El problema que está, y es el llamado a atención, es decir, cuáles son esas situaciones, cuál es el ecosistema que existe a nivel de las publicaciones científicas para que las mujeres no puedan comprometerse o no estén realizando estas tareas. Y lo más importante es decir, bueno, si ya sabemos que hay esa subrepresentación, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Entonces, comenzar a plantearse, ¿tenemos que trabajar en acciones afirmativas? Sin duda, tenemos que hacerlo al menos en publicación científica, sin duda tenemos que hacerlo en contenidos en Wikipedia, sin duda tenemos que hacerlo para el ingreso de las mujeres en concursos docentes o en centros de investigación, en el ingreso a la academia. Tú ya nos mencionabas, Lina, en parte, pues las estrategias que pueden existir, ¿no? Para subsanar un poco estas brechas tan grandes que hay. Estas iniciativas están en marcha ya, por ejemplo, en la sede de La Paz. Yo escuché que iban a hacer un ingreso diferencial entre mujeres y hombres en la sede, independientemente del puntaje. ¿Tú tienes que ver con eso? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, sí, en realidad la sede de La Paz fue la primera sede de la Universidad Nacional donde se empezó a hacer un ingreso paritario, que incluso fue controversial en su momento, pero se logró establecer. Y en realidad, digamos, lo que se está comenzando a plantear, no solo desde la sede de La Paz, sino incluso desde la Universidad Nacional en el nuevo Plan Global de Desarrollo, es precisamente trabajar en todos los temas que tienen que ver con equidad, con inclusión, con diversidad, con violencias basadas en género. Pero pues mi experiencia, digamos, en esta primera construcción del plan a los próximos años es que estamos empezando, ¿no? Incluso en la Universidad Nacional de Colombia, y el tema hasta ahora es como hay que hacerlo, y estamos como en ese trámite de comenzar a generar todas estas estrategias para empezar a hablar de sesgos implícitos, de prejuicios de género, de barreras para las mujeres en la academia, de comenzar a generar esas políticas y de pronto acciones afirmativas precisamente, no solo para ingreso, porque el problema no es el acceso, como digo, el problema es la manutención, el problema es que las personas, las mujeres se sientan valoradas, se sientan apoyadas para continuar en su transcurso de la carrera. Entonces creo que las políticas más importantes se van a empezar a desarrollar en este trienio en la Universidad Nacional de Colombia en los temas IDEA, inclusión, diversidad, equidad y accesibilidad a la Academia de la Ciencia. Nos hace muy feliz que estés acá, de vuelta a Colombia, bienvenida, y que estés fungiendo ese ejercicio que estás haciendo dentro de la universidad, que logre transformarnos y también movilizarnos a las mujeres para poder también hacer parte de este cambio tan necesario.
Concluimos esta emisión señalando la complejidad, el tema de las mujeres en la ciencia, siendo verdad que a pesar de existir estas fronteras, pueden ser permeables con el trabajo consistente alrededor de estos asuntos. Así que muchísimas gracias y espero encontrarnos en otra oportunidad con Lina y con ustedes, todos nuestra audiencia. Adiós. Chao. Gracias.